Tardes y buenas tardes para el público que nos mira y nos escucha. Gracias, Osvaldo Zavala, buenas tardes. Hola Julio y Julio, ¿qué tal a todos? A los colegas, un saludo. Gracias. Vamos ahora con Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes y buenas tardes también al auditorio. Bueno, pues vamos a empezar, si les parece bien. Quedamos desde el jueves de la semana pasada de vernos para ampliar y ahondar en estos temas que están de veras en la mera mesa de discusión en todos lados, que es el tema pues de la Guardia Nacional, de si hay militarización o no, de qué tanto va a impactar esto en la seguridad pública realmente. Ricardo Ravelo, ¿cuál es tu primera lectura, por favor, sobre estos temas que nos convocan hoy? Mira, en principio lo que puedo comentar es que me llama mucho la atención que el presidente de la República no se sostenga en una postura firme. Hay que recordar que pues desde que inició como luchador social, después en sus 3 etapas como candidato presidencial, siempre sostuvo la postura de estar en contra de la militarización, de que las Fuerzas Armadas operaran en tareas policíacas. Lo dijo incluso poco antes de crear la Guardia Nacional, que no estaba de acuerdo en que el ejército participara por los antecedentes que ya se conocen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte de la Haya, de todos estos expedientes que se integraron en el sexenio de Calderón por delitos de lesa humanidad, y porque además tampoco resolvió el problema del narcotráfico ni de la violencia. Hasta ahí me parecía congruente. Sin embargo, ahora da un giro drástico y echa mano justamente del recurso que más criticó a lo largo de su etapa como luchador social y como candidato presidencial. La verdad es que no me queda claro esta postura de sostener una cosa y después decidir otra. Creo que esto deja mal parado al presidente y desde mi punto de vista tampoco es la solución. Creo que la Guardia Nacional ya lo había desgastado demasiado el tema, porque se discutió demasiado si era militarizar la tarea la tarea de lucha contra el narcotráfico o no. Bien o mal echó a andar el proyecto, quizá muy aceleradamente, y hoy resulta que es insuficiente la Guardia Nacional y hay que apoyarla con las Fuerzas Armadas. Creo que esto va a ser una polémica muy interesante, y sobre todo que puede agravarse la situación si las Fuerzas Armadas empiezan a cometer excesos de fuerza. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, tu opinión, por favor. Bueno, estoy de acuerdo en lo que dice Ravelo, ¿no? Indudablemente creo que habrá que pedirle cuentas a Andrés Manuel López Obrador sobre esto y al propio gobierno de la Cuarta Transformación, porque este es un elemento central en la agenda política y en la agenda de las preocupaciones ciudadanas, ¿no? El tema de la seguridad pública, y algo que lamentablemente es una realidad es pues el que esta acción o este decreto, este acuerdo se publica en una situación desesperada, esa es la realidad, la incapacidad de la Guardia Nacional, que esté ocupada en tareas como servir de la Border Patrol del sur, evidentemente ha generado esta realidad. Hay otro elemento que yo quiero mencionar y que alguna vez lo conversamos con Ravelo, ¿no? El asunto también de la inteligencia, de las acciones de inteligencia. Yo no sé hasta dónde la Guardia Nacional y el actual Estado mexicano puede realizar labores de inteligencia para desmembrar a esta realidad que, si bien es cierto lo que dice mi querido colega Osvaldo, pues es difícil hablar de cárteles del crimen organizado, en fin, ya lo discutimos la semana pasada. Creo que sí son organizaciones criminales que operan como transnacionales del narco. Voy a dar algunos datos que de alguna manera hacen evidente esta emergencia, datos que conocemos, pero que vale la pena señalar para ver la dimensión de esta acción de emergencia, que además se da en este contexto pues de lo que vivimos, ¿no? Dentro de la pandemia sanitaria o la pandemia que tiene consecuencias en lo sanitario
Bueno, hasta donde sabemos, hay cerca de 250,000 personas que han perdido la vida en los últimos años. Hasta donde sabemos, hay 40,000 personas que han sido desaparecidas. No sabemos cuántas personas han sido víctimas del desplazamiento forzado. Hay datos de 200,000 personas de algunos investigadores. Y hay algo más que es muy importante agregar en términos de la disfuncionalidad de esta estrategia seguida por muchos años y que ha permitido como una realidad la intervención del ejército en labores de seguridad pública, no solamente desde el régimen de Calderón, sino aún desde antes. La capacidad que tiene el ejército, las Fuerzas Armadas, pues, de la letalidad. Y otro elemento que también quiero mencionar es el alto número de denuncias en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en términos de la tortura ejercida por integrantes de la Marina y del Ejército en labores de seguridad pública. Creo que es una reacción de emergencia, es una lógica que impone la supervivencia, que impone, ojo, esto es muy importante, que se impone ante la viabilidad del Estado. Yo reconozco que al final de cuentas, la realidad de lo que ocurre en diferentes municipios del país se nos olvida muy pronto y estamos en un confinamiento, pero la realidad de lo que ocurre en muchos territorios es que el crimen organizado ha impuesto la ley de la violencia y también ha generado algo que tenemos que tomar en cuenta, y que es la economía del delito, que parte del narcotráfico, pero también tiene que ver con la trata de personas, también tiene que ver con la diseminación, la fabricación de mercancía pirata, en fin, son verdaderas organizaciones criminales con una enorme capacidad económica y con un enorme poder de corrupción. Ante eso, lo que se plantea hoy es una acción de emergencia ante que nosotros los ciudadanos tenemos que discutir y tenemos que exigir certeza jurídica ante estas acciones. Bien, gracias, Víctor. Osvaldo Zavala, tu opinión, por favor. Bueno, pues Julio, yo creo que primero habría que separar esta discusión en dos temas que me parece que a veces se confunden. Primero, por un lado, está la discusión de la militarización, que es un proceso muy largo que, como sabes, no inició ni con esta presidencia ni con las dos presidencias anteriores, sino que es un proceso que históricamente ha sido muy gradual y ha compenetrado prácticamente todos los sectores de la vida política y social en México, y que posiblemente desde los años 90 con mayor presencia ha ido expandiéndose y tomando un lugar muy fuerte de dominación en el país. Entonces, la militarización del país, con esto también me refiero a la militarización de las policías, la duplicación, la triplicación del gasto público en los aparatos de seguridad, de la manera en que creció el aparato de seguridad, sobre todo desde el sexenio de Vicente Fox en adelante. Y por otro lado, el tema de la guerra contra el narco, entre comillas, que es más propiamente, digamos, el despliegue de esa militarización en lo social. Y yo no creo que en ninguno de los dos puntos el gobierno de López Obrador esté siendo necesariamente incongruente. Yo creo que, por un lado, sí hay un proceso de desmilitarización que a mí me parece que es importante rescatar aquí y que no puede simplificarse, y que plantea una clara ruptura con la manera en que se militarizó el país, sobre todo a partir del sexenio de Felipe Calderón. Y me refiero sobre todo al hecho primero de que la creación de la Guardia Nacional fue consensuada en el Congreso de la Unión en un debate amplio, democrático, importantísimo, tal vez sin precedente en materia de seguridad en México, y que contó con el apoyo de todas las fuerzas del Congreso. Eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. También tener en cuenta que las tareas de seguridad tienen un mando civil, por lo menos las de la Guardia Nacional, un claro mando civil, donde tenemos un gabinete de seguridad que está controlado por el secretario de Seguridad, por Durazo, y por todo este gabinete que en conjunto Osvaldo, perdón, estas cosas. Perdón, ¿Sí? Te pregunto, ¿crees que realmente Alfonso Durazo tiene un mando real sobre la Guardia Nacional? Por supuesto que es una pregunta muy, muy importante y que no se puede tal vez determinar de un modo genérico. Yo me remitiría a casos, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión en el evento de Culiacán, cuando vimos el tema del operativo en contra del hijo del Chapo,
Lo que vimos sí claramente fue disfuncionalidad, un trabajo torpe, si quieres, del operativo, pero sí me parece muy notable y de nuevo congruente con una política que busca, por lo menos de una manera general, la pacificación, no haber procedido con una masacre como se pudo haber hecho, ¿no? Para mí eso fue muy importante y fue un punto que tenemos que reconocer al gobierno de López Obrador, que su primer impulso no fue, digamos, adelante con una masacre y sacrificar las vidas de la gente. Entonces, hay una discusión sobre exactamente cómo se dio este operativo. A mí me sorprendió que hubiera un grupo dedicado a combatir narcotraficantes que está operando en los 90. Esa para mí sí es una preocupación, es decir, que este grupo, ¿cómo se llama? El grupo de análisis de información del narcotráfico, cuya existencia por lo menos yo no sabía, que estaba ahí, que estaba desde el 95, sigue presente en las tareas de seguridad. Me parece muy preocupante que eso esté ahí, pero de ahí hacer el salto de que estamos otra vez en la guerra contra el narco, me parece que hay mucha distancia por recorrer, ¿no? Yo creo que hay una voluntad de pacificación y no olvidemos también que el acuerdo insiste en el emplazamiento del retiro de las Fuerzas Armadas de toda tarea de seguridad para 2024. Eso es completamente distinto de la lógica militarizada que, por ejemplo, proponía la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto. Si estamos ante un presidente que claramente está avanzando en un proceso hacia la desmilitarización, no es un proceso sencillo, es contradictorio por momentos y debe examinarse. Estoy de acuerdo con mis colegas de que debe sujetarse al escrutinio público, pero sí creo que precisamente porque hay un debate público muy amplio que empezó en el Congreso y que continúa ahora en la esfera pública, estamos ante un presidente que tiene una voluntad por lo menos de transparentar este proceso y de someterlo al examen público. Bien, les recuerdo y los invito, los conmino a los tres, a Víctor, a Osvaldo y a Ricardo, a que cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran hacer unos con otros respecto a lo que se está hablando, por favor, con toda libertad. Sería muy interesante que hubiera esa interacción con preguntas y planteamientos de ustedes. Ricardo Ravelo, hasta marzo de 2024 la Guardia Nacional, pues yo pienso que es una forma de decir virtualmente durante el sexenio del propio presidente López Obrador, es decir, ni modo que dijera que hasta marzo de 2025, cuando él ya no va a estar en el poder. ¿Qué implica esa temporalidad? Se habla mucho de que es uno de los puntos positivos el que se ponga un límite. Yo, con la experiencia que he visto a lo largo de estos años, me pregunto si de veras es un límite o nada más un punto de referencia que llegado ese momento se puede decir, pues siguió fracasando la política de control del crimen organizado y se propone que el siguiente presidente o el siguiente sexenio pues tomará una decisión que puede ser la misma, continuar con esa política. Por favor, Ricardo Ravelo. Mira, yo creo que este problema no se va a resolver en este sexenio. Se van a sentar algunas bases para pues llevar al país a una, si es que esto es alcanzable, a una pacificación, como lo ha planteado el presidente, pero el problema es multifactorial y obviamente ante este problema multifactorial el gobierno federal no tiene una política integral como la vimos en su momento en Italia, como la vimos en su momento en los países que vivieron este flagelo, Colombia incluso, donde atacaron el problema por diversos frentes, por la vía de la represión policíaca, militar, por la vía de la atención social. También trabajaron mucho, por ejemplo, en el desmantelamiento del patrimonio del crimen organizado. Claro. Trabajaron con el tema fiscal para detectar dónde estaban lavando dinero los cárteles y las empresas ligadas a estos. Trabajaron mucho, por ejemplo, algo que leí hace poco también en el tema de ir desmantelando las redes políticas vinculadas al narcotráfico. Que a mí me parece que es todo esto está totalmente suelto en el país. No existe hasta ahora, o por lo menos no lo han dado a conocer, si es que ya lo disponen, un diagnóstico verdaderamente amplio respecto de qué tamaño es la maquinaria del crimen organizado en México, empresas, políticos,
redes que están vinculadas a distintas actividades delictivas. Es decir, todo esto que en sí es el corazón del crimen organizado, pues no lo tenemos realmente claro. De ahí que el gobierno no haya podido articular, desde mi punto de vista, una política integral para enfrentar el problema. Yo tuve la oportunidad de platicar con Alfonso Durazo poco antes de, cuando estaban los debates entre candidatos presidenciales, porque él estaba consultando a muchas personas sobre el tema de la inseguridad y más o menos cómo trabajar el asunto. Yo le comenté todo esto, le dije que no se podía solo pensar en una estrategia de contención o de uso militar o policíaco para detener solo violencia, porque la violencia tiene causas. Sí. Bueno, sí. Aprovecho a lo mejor para hacer un comentario. Yo estoy de acuerdo con Ricardo. Me parece que de algún modo hay dos temas que ha intentado trabajar el gobierno, pero que no ha podido integrarlos el actual gobierno. Uno tiene que ver con el asunto de lo estrictamente, por llamarlo de alguna manera, policíaco, con todo este aparato, ¿no? Y otro espacio que es muy importante y que este gobierno lo ha puesto sobre la mesa y ha generado toda una política, es la atención a las causas, ¿no? De alguna manera me parece que la perspectiva para enfrentar esta realidad no es de policías y ladrones, no es de buenos y malos, se tiene que enfrentar las causas sociales y de alguna manera esto tiene que ver con condiciones de pobreza, de marginación, de negación de los derechos. Pero voy a la parte que tiene que ver con lo policíaco y yo quiero recordar cómo hacia finales del propio sexenio de Felipe Calderón, pues algunas personas, ¿no? Reflexionábamos en diferentes ámbitos, desde lo académico, desde lo periodístico, sobre las posibles tareas que podría generar una intervención policíaca para desmantelar al crimen organizado en México. Y esto creo que es importante mencionarlo y de alguna manera ya lo señalaba Ricardo, ¿no? Me parece que lo primero que habría que hacer es trabajar con lo que son la infraestructura que permite al crimen organizado operar. Una infraestructura muy amplia, que tiene que ver incluso con bodegas que se encuentran en Tijuana o en Nuevo Laredo o en Juárez, donde se guarda la droga. Por cierto, el precio del cristal en Tijuana, me decían algunos colegas, no ha bajado, ni ha subido, se mantiene. Lo que quiere decir es que el mercado y las operaciones de la empresa pues son funcionales. Entonces, desmantelar esta infraestructura es muy importante. Lo otro es generar auténticamente las condiciones para evitar la magna penetración de la economía del delito en la economía digamos que persiste, la economía que se genera, las vinculaciones de empresas del narcotráfico con consorcios bancarios en México y en el mundo son una realidad, con consorcios de los medios de comunicación. Lo otro, evitar y trabajar en relación al tráfico de armas, que es muy importante, desmantelar el armamento. Y luego, lo que es también fundamental... Víctor, ¿por qué no dejamos que continúe al habla Ricardo Ravelo, que ya está de regreso? Perdón, bueno, nada más complemento con este par de ideas que quedaron ahí volando. Entonces, bueno, si no tenemos un diagnóstico amplio sobre el tema de la criminalidad en el país, pues va a ser muy complicado realmente resolver esta violencia, donde el gobierno parece que nada más depende de lo que pueda hacer la Guardia Nacional y ahora las Fuerzas Armadas. Ahora, mencionabas tú, Julio, de las fechas. Es que nos han dado muchas fechas en principio dijeron que en 6 meses habría resultados para la violencia, luego con respecto a la Guardia Nacional nos dieron varios plazos. Dijeron en un principio, según recuerdo, que iba a ser un proyecto que se iba a ir robusteciendo paulatinamente conforme se incorporaran nuevos elementos a la Guardia Nacional para ir fortaleciendo cada una de las regiones en las que se dividió el país
donde habría un mando por región para tener una mayor cobertura y poder enfrentar el crimen organizado. Pero insisto que todo esto fue un proyecto planteado, es un proyecto de contención, es decir, en paralelo no hay, por ejemplo, detalles sobre si la Guardia Nacional va a hacer investigación, la labor de inteligencia, cómo se va a enfrentar a los grupos criminales, el lavado de dinero. Sabemos la tarea que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera, pero es muy insuficiente y además han salido por ahí algunos datos que tienen que ver con estas confrontaciones o diferencias entre Santiago Nieto y Gertz Manero respecto de cómo atacar este problema del lavado de dinero. Parece que en la PGR se tiene una visión distinta y en la UIF se tiene otra. Creo que ahí lo que sale a flote es una falta de coordinación entre la unidad de inteligencia y la fiscalía. Por otro lado, yo no he visto hasta ahorita un solo caso de lavado de dinero consignado ante ningún juzgado federal. Es decir, ¿dónde está esa labor para quitarle el dinero al crimen organizado? El gran parte de lo que hicieron otros países que ya tienen una experiencia amplia en este tema, todos los grandes expertos han dicho, el tema fundamental es pegarle al nervio financiero de la mafia, porque de otra manera siguen teniendo mucho poder para corromper a funcionarios, para generar violencia e inestabilidad. Gracias Ricardo Ravelo. Osvaldo Zavala, ¿hay una política bien definida del gobierno mexicano para enfrentar este tema tan sabido y tan conocido, fantasma o monstruo que sabíamos que se iba a aparecer en el escenario mexicano del poder del crimen organizado? ¿Hay una política bien definida y en dado caso es positiva? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Pues mira, yo creo que es un problema complejo que no se puede administrar en una sola política. Es decir, por ejemplo, ahorita hablamos de delitos financieros, de lavado de dinero. Sin duda, yo creo que se está avanzando en esa rama. Yo no creo que la unidad de investigación financiera no esté trabajando, digamos, de un modo tan precario. Creo que hay cierta satisfacción en lo que se está haciendo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ravelo, que falta mucho trabajo por hacer. Pero digamos, esa es una zona de esta discusión, pensar cómo contener al crimen organizado. Pero la palabra contención yo creo que también debe pensarse sobre el ejército en sí. Yo creo que mucho de lo que está pensando la política de seguridad de López Obrador es cómo contener el poder militar en México, que es en verdad uno de los graves problemas que asociamos con la violencia de un modo más directo. Ahora sabemos con mucha claridad que la violencia que empezamos a experimentar con esta supuesta llamada guerra contra el narco en realidad tiene una correlación directa con la presencia del ejército en las zonas ocupadas. Es decir, antes de la ocupación, antes de que empezara el despliegue militar, los índices de homicidio, de hecho, estaban descendiendo. Eso es algo que se ha discutido y que parece que se nos olvida, ¿no? Es decir, toda la década antes de que empiece la militarización, de 1997 a 2007, el índice nacional de homicidios desciende en todo el país decididamente, sustentablemente. En ciudades como Juárez, 2007 fue uno de los años menos violentos de la década. Y todo eso cambió con la presencia del ejército. Entonces a mí me parece que parte de la política de pacificación proviene no solamente de pensar qué hacer con eso que llamamos crimen organizado, que está muy sujeto a discusión, porque es algo que yo he discutido en mi libro, por ejemplo, y tiene también que ver más bien con la ocupación militar en sí, qué hacer con el ejército que sigue ocupando territorios y cometiendo delitos y crímenes de lesa humanidad. Entonces yo creo que la política de pacificación de López Obrador en buena medida tiene que ver con tratar de contener el avance del ejército como una fuerza de ocupación y que tenga además esta carta blanca para hacer y deshacer en el nombre de la guerra contra el narco. Entonces, que no se explicite un discurso de guerra para mí es crucial, que no haya una discusión sobre cuáles son las tareas de guerra o de ataque o de contención del crimen organizado. Me parece que es uno de los cambios que está proponiendo López Obrador. Ahora, en ese sentido, sí quiero, por supuesto, ver que se explicite entonces de qué se trata, de cuáles son las tareas de seguridad que van a emprender el ejército y la marina, que va a complementar de algún modo, como se dice, a la Guardia Nacional. Entonces, estas tareas de seguridad yo quisiera que se explicitaran
y que cuando se haga, no se haga en el marco de un lenguaje de guerra, que, insisto, es lo que produjo en buena medida lo que desató la violencia. Hay serios estudios ya que se han hecho estadísticos. Hay uno que yo recuerdo y que he citado mucho, que se hizo en la Universidad de Harvard, donde se demuestra cómo hay una correlación directa entre la presencia del ejército y el alza de homicidios en esas zonas donde hay presencia del ejército. Entonces creo que tenemos que pensar que la política de pacificación va a depender en buena medida del retiro del ejército como fuerza de ocupación y de la contención del propio ejército, y no solo de pensar que hay que combatir a tal o cual grupo organizado, como si esa violencia que se le atribuye a los grupos organizados hubiera estado históricamente siempre en el país, y no es así. Bien, es que gracias. Esa violencia se genera por el negocio, al final de cuentas de lo que se trata. Eso no es cierto, eso no está. Y luego hay otro tema que vale la pena mencionar y que había dejado inconcluso. Hay algo, son 4 elementos fundamentales que me parece que tienen que generarse. Por una parte, el asunto de desmantelar esa infraestructura operativa de las empresas del crimen, la economía del delito, atacarla a través de destruir, acabar con lo que puede ser el lavado de dinero. Lo otro, que es muy importante, el asunto de las armas, ya lo mencionaba, pero hay algo más en lo que me parece que este gobierno no ha mostrado un avance, ¿no? Y que es el terminar con el cerco de protección político, y el cerco de protección también instalado en las corporaciones militares y en las propias Fuerzas Armadas. Yo quiero volver Víctor, ¿me permites una pregunta? Si lo que tú dices es cierto, si digamos, la violencia se le debe atribuir al negocio, como tú lo llamas, ¿por qué Estados Unidos, que es el país que más lava dinero, que más consume drogas en el planeta, que tiene más armas per cápita, ¿por qué ese país no está sumido en un escenario de violencia generalizada como el nuestro? ¿Por qué ese país no tuvo una guerra? Evidentemente, el ejercicio del poder, al final de cuentas, la semana pasada hablábamos de geopolítica y hablábamos del ejercicio del poder y de las fuerzas, de alguna manera, que actúan en relación a los propios beneficios. El negocio del narcotráfico también impone un control geopolítico y impone estrategias que benefician a ese grupo. Ahora déjame seguir adelante y volver un poco a este decreto, que fue publicado en el Diario Oficial la semana pasada. Me parece que lo que genera esta posición del actual gobierno mexicano tiene que ver con institucionalizar la militarización de la seguridad pública. Eso es preocupante, porque eso genera muchos problemas de violaciones de derechos humanos, que no voy a insistir en ello y en los datos, pero es evidente. Hay también que el uso de las Fuerzas Armadas en términos de esta acción, en el fondo también ha generado, y en eso estoy plenamente de acuerdo contigo, pero no es solo la presencia del ejército, sino es lo que ha generado es una pugna entre los diferentes grupos criminales y una respuesta muy violenta a acciones violentas. La estrategia seguida a lo largo del calderonismo, con antecedentes anteriores, y que se mantiene lamentablemente hasta hoy, más allá del decreto, ha generado una crisis de verdad humanitaria en este país. Y yo creo que tenemos que revisar estos elementos, ¿no? Este decreto, publicado, este acuerdo en el Diario Oficial, habla de que esta labor es extraordinaria. De acuerdo, ahí hay una razón de emergencia, pero es una reacción de emergencia que tiene que estar supeditada a las organizaciones sociales, a lo civil, no a la corporación de la Guardia Nacional. Claro. Hay también algo muy importante, el asunto de la fiscalización. Aquí me parece que un gobierno progresista tendría que esclarecer hasta dónde llega este elemento de esclarecimiento, y ahí es muy importante la participación de la sociedad. Lo otro, su subordinación a la Guardia Nacional solamente, o hasta dónde. Y lo demás, me parece que labores del ejército en función de seguridad pública generan graves violaciones a derechos humanos, y como se ha documentado también, fallas terribles al debido proceso. Bien. Y, perdón.
Sí, sí, Víctor. Ricardo Ravelo, me pareció muy interesante este señalamiento o esta intervención relacionada con qué es lo que determina lo que está sucediendo en México. El negocio, el billete, lo que se está moviendo en bancos, en corporaciones, o sea, ¿qué es lo que está detrás de lo que estamos viviendo en México, Ricardo Ravelo? Mira, sí, Julio, quiero plantear lo siguiente a propósito de lo que mencionó Osvaldo con relación a la criminalidad en Estados Unidos, por qué no hay violencia, etcétera, etcétera. Mira, en los años 30 y 40, Estados Unidos estuvo como nosotros, quizá peor, había ejecuciones, había mucha corrupción, el crimen organizado financiaba candidatos a gobernadores, a la gente, al Congreso, etcétera. Muchas empresas estaban lavando dinero, en fin, era un caos igual que nosotros. ¿Qué pasó? Yo creo que ahí se establecieron bases, ¿no? Primero se estableció un marco legal para que se regularan empresas ilegales y se pasaran al carril de la legalidad. Eso fue una vía. La otra vía fue la negociación, que me parece que fue la más exitosa. Hubo pacto entre el gobierno y los grupos criminales, y se privilegió sobre todo que los grandes capitales que había amasado la mafia se quedaran en Estados Unidos. Hoy Estados Unidos le está dando una vuelta a su política antidrogas, por lo menos en el caso de la marihuana vemos que está privilegiando el negocio, sabe que es un gran negocio, ya lo legalizó en muchos estados de ese país, está legalizado el consumo, y para otros fines. Se dieron cuenta del negocio. Ahora, me parece que en el caso de México, esas bases no están sentadas todavía. Ni siquiera se ha intentado, digamos, empezar a establecer un marco legal para invitar a las empresas metidas en el lavado de dinero a legalizar capitales. Falta mucho en ese terreno y esto es parte de este caos que estamos viviendo en el país. Colombia, por ejemplo, acabo de leer justamente que Colombia le dio una vuelta tremenda al asunto. Y obviamente para dar esta vuelta no tuvo que llegar un Mesías al poder, es decir, sabemos que la política en Colombia está muy contaminada, pero los propios mafiosos metidos en la actividad política se dieron cuenta que como estaba el país, pues era prácticamente invivible y establecieron nuevas reglas del juego. Hoy Colombia sigue siendo un país tan boyante en la exportación de droga hacia el mundo como en la etapa de los grandes cárteles como Cali y Medellín, solo que hoy Colombia no tiene violencia de alto impacto. Bien. La mayoría de los grupos que se dedican a la exportación de cocaína son pequeños empresarios que tienen tan bajo perfil que incluso les llaman hasta los invisibles. Claro. Justamente porque han desaparecido del mapa, y algo que ya entendieron los mafiosos en Colombia es que no es negocio enfrentarse al Estado, claro, es negocio seguir con lo suyo. Claro. Ahora, ¿qué está pasando en México? En México el gobierno está pensando en un trabajo de represión, porque bueno, para mí el mensaje de llamar a las Fuerzas Armadas al campo de batalla es una declaración de guerra. Falta ver cómo lo van a hacer. Y por otro lado, como lo dije hace un momento, no veo al gobierno trabajando en una instrumentación de una política verdaderamente integral para frenar el tema del lavado, el tema de los capitales ilegales. No hay una política todavía totalmente amplia para empezar a hacer lo que hizo Estados Unidos. Yo no veo por ningún lado que el tema de la mafia y del crimen organizado se vaya a resolver combatiéndolos por la vía de la fuerza, etcétera, porque históricamente la mafia no ha sido derrotada nunca en ningún lugar del mundo. Han llegado a acuerdos, se han sentado a negociar y se han entendido
tanto poder político como poder mafioso. ¿Para qué? Para establecer reglas del juego y de alguna manera caminar juntos en una línea donde pues el gobierno tiene que respetar el negocio, como se hace en Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos se permite que la droga fluya porque sabe el gobierno que tiene un mercado voraz, que si no lo ejecuta se le va a convertir en un grave problema. Bien. Bueno, sí. Ese es mi punto de vista. Bien, muchas gracias por esta exposición, Ricardo Ravelo. Ahora sí volvemos con Osvaldo Zavala, que estaba deseoso de hablarnos del negocio y todo lo que está detrás de estos temas. Y me quedé un poco con esta preocupación o esta idea, Osvaldo. Si en Estados Unidos hay lo mismo, pero no hay desorden, ¿es porque el gobierno actúa de manera distinta a los de México? Claro que sí, lo que distingue, lo que marca la diferencia entre la relativa paz con la que se conduce el tráfico de drogas, y no solo el tráfico de drogas, la corrupción financiera, el lavado de dinero, las enormes cantidades que se construyen desde la ilegalidad en Estados Unidos. Probablemente no hay una sola gran fortuna estadounidense que no tenga una historia de criminalidad detrás, es decir, las grandes familias todas en su momento comerciaron con alcohol, con armas, y el lavado de dinero se protege además no porque hay una voluntad política estadounidense, sino porque hay algo que se llama el secreto bancario, que es transnacional y que permite que el lavado de dinero fluya constantemente intocado en Estados Unidos. Entonces no es que haya menos corrupción del lado estadounidense. Yo creo que la gran diferencia es cómo utilizan sus aparatos de seguridad en el nombre de un supuesto combate al crimen organizado. En Estados Unidos lo que tienes es que las policías se dedican más bien a contener y a gravar a las minorías. Es decir, las policías son principalmente cuerpos de seguridad para que se ejercen desproporcionadamente en contra de las minorías y la pobreza. Y el ejército no está llamado a las calles a combatir a un determinado grupo criminal, porque finalmente, y esta separación que hace Ricardo a mí me parece problemática, no hay una diferencia entre mafia y gobierno. Mafia y gobierno generalmente han sido la misma cosa, es decir, todo gobierno moderno está construido desde un aparato de ilegalidad. Lo que decíamos en la discusión anterior, hay algo que se llama el estado de excepción que permite, ¿no?, en buena medida un gobierno autosancione como legítima una serie de criminalidades y de dimensión criminal que se ejerce constantemente. Entonces, por eso es que se permite el lavado de dinero a través del secreto bancario, y ni el Congreso, ni el presidente estadounidense, ni nadie lo puede parar, porque es parte ya integral de la economía legal e ilegal del país. Entonces, la diferencia no consiste en qué tan grandes esas supuestas mafias o los pactos que supuestamente se hacen con ellas, sino cómo hemos racionalizado este fantasma que llamamos crimen organizado a partir de la lógica de seguridad nacional que nos impuso Estados Unidos desde los años 40, que empezó la agenda de seguridad nacional, pero que en los años 80 giró en contra del narcotráfico. Entonces, a partir de que Estados Unidos declara que el narcotráfico va a ser nuestro nuevo enemigo doméstico e internacional, empezamos a hacer un viraje securitario, a utilizar al ejército y las policías para atacar, para militarizar, para dañar el tejido social. Y es lo que les decía hace un momento, hasta 2007 no hay violencia drástica en el país, recordemos eso, por favor, ¿no? Es decir, teníamos una década de relativa paz. No es mi opinión, es lo que está registrado en datos oficiales. Desde que se empieza a registrar el homicidio en los 90s hasta 2007, hay un descenso sostenido de la violencia en el país, y que solo se rompe con la militarización. Entonces, ¿qué tiene que ver que el precio del cristal o la marihuana suba o baje? El mercado de la droga fluctúa y la violencia no toca a Estados Unidos porque Estados Unidos no está militarizando su país, nosotros sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es deslindarnos, distanciarnos completamente de esta lógica que nos hace creer que el crimen organizado es el productor de la violencia en el país, lo cual yo creo que está claramente determinado que es falaz, y que más bien tenemos que comprender que la violencia proviene de nuestros propios aparatos de seguridad. Es como lo que me decía mi amigo el periodista Julián Cardona: la violencia de una ciudad es del tamaño de su policía. Bien, gracias, Osvaldo. Veo que nuestro compañero Víctor Ronquillo debe tener varios apuntes ahí listos entonces ya ni le pregunto nada, simplemente adelante, por favor, Víctor.
Bueno, yo creo que son varios temas, ¿no? Y me parece que en ocasiones la perspectiva exclusivamente académica deja de lado la realidad. Habría que preguntarle a estas personas que sufren el desplazamiento forzado de esas zonas que es cierto en ocasiones coinciden con proyectos transnacionales como la minería, pero en otros no necesariamente. Habría que preguntarles si la violencia es solamente un efecto de la presencia del ejército. Habría que preguntarles a los aguacateros de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Si ellos han sido solamente víctimas también de las distintas organizaciones criminales. Lamentablemente es una conjunción de factores y hay una violencia que se genera y lamentablemente tiene que ver, sí, con estados que incumplen con una función esencial, que es garantizar la vida de sus ciudadanos. El asunto de Estados Unidos es un asunto que y bueno, lo mismo, yo entiendo, ¿no? Que aquí hablamos en ocasiones los tres con mucha ligereza, y bueno, en ocasiones eso resulta muy eficaz y mediático, pero habría que reflexionar desde cómo se inicia el asunto, cuál es la estrategia de la guerra del narco y qué papel juega, ya lo mencionaba yo en anteriores ocasiones, el asunto de la industria armamentista como una bujía de la economía, qué papel juega también en el discurso ideológico, político de Estados Unidos, la guerra del narco, en los años 60, cuando Richard Nixon asume la presidencia y tiene como un elemento central ello. Y habría que también pensar ¿qué ocurre en la época de Obama, muchos años después, cuando el problema de las adicciones de las drogas es visto así, como un problema de salud y no como un problema de narcotráfico? Y bueno, lo otro que también me parece que tenemos que señalar y hacer evidente es que antes de 2007, claro que había violencia en este país, claro que había militarización en este país, claro que había corrupción política y claro que lamentablemente las mafias del crimen organizado desde hace muchos años establecieron vínculos con el poder político, y tampoco puedo aceptar por parte de mi amigo Ravelo el que estemos, bueno, yo no sé si él está a favor, a lo mejor yo estoy malinterpretando, pero yo no estaría a favor de una negociación. Hay documentado varios reportajes, en fin, sobre lo que Raúl Salinas intentó al tratar precisamente de controlar una federación de narcotraficantes. Hay versiones periodísticas, quizás son imaginativas, pero al final de cuentas se buscó la consolidación de uno de los cárteles. De hecho, si uno piensa cómo operó el calderonismo y lo relaciona con este intento de establecer reglas del juego, pues puede pensar que se atacó a las demás organizaciones criminales y se favoreció al cártel de Sinaloa. No creo que la ruta sea esa. Me parece que la ruta sensata es esa, ¿no? Atacar las causas de fondo de la violencia, del crimen organizado, construir estados auténticamente democráticos y entender que la realidad del crimen organizado no se da a partir de nuestra reflexión académica en el cubículo, sino que tiene que ver con realidades apremiantes. En este momento, el número de desplazados por la violencia en el país no lo conocemos. Lo que es un hecho, y eso yo estuve en Tijuana hace 15 días, y pude constatar que de pronto el número de migrantes que llegan a Tijuana y que están en esos momentos en una condición francamente desfavorecida, apremiante, desesperada, pues nos sorprendería que el 70% de las personas que están buscando asilo político en Estados Unidos no son hondureños ni guatemaltecos, son familias enteras mexicanas que vienen de Guerrero y Michoacán. A ellos habría que decirles que es por efecto de la militarización del país. Bueno. De ningún modo, colegas, de ningún modo. Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Buenas tardes, yo soy Alejandro. ¿Por qué habría de positivo o de negativo el negociar en el gobierno con el crimen organizado? Esta versión, no sé si entendimos correctamente, pero de Ricardo Ravelo, de que, bueno, no es a balazos, no es a golpe, no es a violencia, sino pues entrar en cierto nivel de aceptación del comercio de esta doctrina o de estos productos ilícitos. Ricardo. Bueno, si me permite. Adelante. Hola. Ricardo.
Sí, yo lo planteé como una alternativa, es decir, mira, es una alternativa muy explorada en Italia, muy explorada en Colombia, insisto, dio resultados. La negociación, y esto es legítimo, es decir, no es reconocer que el Estado no pueda, simplemente que, bueno, en determinadas etapas se ha visto el gobierno inferior ante un problema tan arraigado, multifactorial, insisto, que vale la pena explorar la vía de la negociación para, digo, no con todos los grupos se puede negociar, creo yo, pero habrá otros que realmente sí quieran poner fin a esta guerra, a esta violencia, y si entran en buenos términos a una mesa de discusión y una mesa de negociación con el gobierno, pues bueno, se pueden establecer nuevas reglas del juego para ir desactivando a ciertos grupos criminales que sí existen, yo no creo que sea el propio Estado, porque bueno, digo, no sé si alguien pueda imaginar que ahora que se le hizo el llamado a las Fuerzas Armadas, pues estas vayan a enfrentarse al propio Estado. Ellos tienen muy claro quiénes son los enemigos, ¿no? Están ahí el Mayo Zambada, ellos son de carne y hueso. Uh-huh. Ahí están los grupos y tienen una historia, habría que ver la historia de este país, la historia política, cómo muchos grupos criminales surgieron. Si nos vamos hasta, digamos, los años después de la Revolución Mexicana, el poder político en México descansó en estructuras caciquiles, que eran señores feudales que tenían control regional, que controlaban lo político, lo social, lo económico, y que después en una descomposición política, pues esta estructura de poder paralelo devino en crimen organizado, porque se metieron al abigeato, se metieron al robo de autos y luego a las drogas, y por lo menos el cártel del Golfo tiene un origen de esta naturaleza cuando Juan Nepomuceno Guerra lo fundó allá por los años 50, ¿no? Uh-huh. En fin, vienen del poder político, pero luego se estructuraron como organizaciones criminales que sin duda su etapa de expansión y de florecimiento no hubiera sido posible sin el contubernio con las estructuras de poder. Ahora, yo insisto en que si no hay una táctica represiva para combatir a estos grupos que están diseminados generando violencia, si no se combate el lavado de dinero con todas las redes de las que ya hablamos hace un momento, que están totalmente sueltas, pues debe haber una estrategia. Claro. Es decir, el ejército y la marina no van a salir a la calle de balde, van a algo. ¿A qué? A hacer acto de presencia, nada más para inhibir, no creo. Claro. A coordinarse con la Guardia Nacional para establecer operativos y detener a los criminales, es posible, pero todo esto implica uso de fuerza. Por eso digo que hay un cambio de paradigma que no descarto haya sido un llamado del gobierno norteamericano, porque ellos ya habían planteado su preocupación meses atrás, justamente porque no veían claro cuál era la política criminal del gobierno. Sí. Eso de abrazos y no balazos, no violencia porque genera violencia. Uh-huh. Bueno, esto hoy parece que esta página se dobló. El discurso oficial es otro, y el solo llamado de las Fuerzas Armadas implica que va a haber quizá un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen organizado. Bien, gracias. Bien. Ricardo, estamos ya en la parte final del programa, son las 2:58 p.m, así es que yo creo que vamos con este tema para ir cerrando. Osvaldo, por favor, tu comentario. Pues mira, yo primero diría que esto de la negociación, de pensar que el gobierno negocie con el crimen organizado, más bien proviene de ver demasiado Netflix, series como Narcos, México. Es decir, no hay en ningún momento una mesa redonda con 10 señores del cártel, los cárteles que controlan el país. Esa es la fantasía securitaria que nos ha vendido precisamente Estados Unidos para llevarnos a este escenario de guerra. Antes de que empezáramos a hablar de los traficantes de este modo,
y para eso sirve el discurso académico, para comprender con cuidado y no por medio de anécdotas cómo funciona o cómo comprender mejor la realidad del país. Antes de que empezáramos a hablar de los narcos como un problema securitario en los finales de los 80s, el tráfico de drogas no representaba para nada ninguna amenaza a la seguridad nacional ni a la seguridad del país, ni se hablaba de eso ni en circuitos periodísticos, ni académicos, ni mucho menos políticos, donde teníamos toda una clara subordinación de los grupos de traficantes al poder. Ahora, este relato que hace Ricardo, ¿no?, que a partir de los años 90 empezaron a crecer, etcétera, es completamente inverificable. Lo que tenemos es una serie de documentos de inteligencia que nos habla del supuesto poder de los traficantes, pero una y otra vez que caen en prisión o que son asesinados, redimensionamos correctamente qué representan estos supuestos señores del narco. El Chapo Guzmán está en la cárcel de por vida, sin dinero, por lo menos ninguna cuenta aparece. Tenemos grupos en desbandada. Ayer o antier, el grupo International Crisis Group hablaba de 463 grupos armados en el país. Y por supuesto que es también una fantasía esa cifra, porque ellos sacaban este dato viendo los blogs que se refieren a narcos, y de ahí viene su estudio empírico. Me pregunto si para negociar con estos grupos habría que sentar a 463 personas en un estadio y dirigirnos a ellos, o cómo. Entonces, me parece que esto sin duda no permite redimensionar correctamente el problema de la violencia. Ahora, insisto, tenemos datos serios, no anecdóticos, de por qué el desplazamiento forzado claramente está relacionado a las políticas de militarización. Hay trabajo que se ha hecho académico muy serio, y que no proviene de preguntarle a un ciudadano actual, a un desplazado o cual, qué piensa, sino siguiendo a partir de patrones de desplazamiento, trabajo antropológico, estadístico, serio, que muestra, por ejemplo, cómo hay una clara correlación entre militarización y desplazamiento forzado de comunidades enteras en todo el país. En Michoacán es uno de los estados afectados, Guerrero es otro, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua. Es decir, ese trabajo que no se basa en que vaya un periodista y le pregunte a 5 personas algo, sino que sigue una enorme labor de análisis, nos permite suponer que hay una relación clara entre la política de seguridad y la violencia, no el tráfico de drogas en sí. Entonces, esto lo ha dicho Fernando Escalante Gonzalvo, lo ha dicho Luis Astorga. Es decir, tenemos un trabajo muy serio, creíble, por académicos mexicanos y estadounidenses, que una vez más nos señala que nuestro problema no es esta entelequia que llamamos crimen organizado, que no es sino un campo en dispersión de criminalidad, sino más bien la política de seguridad que hemos utilizado para perpetrar crímenes de lesa humanidad por todo el país. Y yo creo que, con esto yo cerraría, el presidente López Obrador comprende la gravedad, el peligro que hay en la militarización, pero también entiendo que es un proceso. No puede de la noche a la mañana deshacerse ese poder militar en el país, un poder militar que tiene décadas entre nosotros y al cual se le dio rienda suelta en 2006 de una manera irresponsable, sin supervisión, sin fiscalización, y que en cambio este proyecto de traer otra vez al ejército, que yo no veo exento de problemas, yo creo que hay que seguirlo con mucho cuidado. Sin embargo, se nos dice, y esa es tal vez la gran promesa que veremos si se cumple, será de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, complementaria. Ese lenguaje, por mucho que sea un lenguaje todavía, no me deja de parecer un buen principio. Yo creo que ahora nuestra responsabilidad corresponde entre la clase intelectual, política, periodística, de someter a examen a ese procedimiento, este proceso de utilización de las Fuerzas Armadas, y ver si en efecto, como preguntaba Julio al principio, respetarán esta fecha de 2024 y qué significa esta coordinación con la Guardia Nacional. Entonces yo creo que hay preguntas legítimas que hacernos, pero tenemos que cuidar este análisis de no hacer una crítica voluntariosa y fantasiosa, y pensar que no hay diferencia entre lo que está pasando con el gobierno de López Obrador y las dos presidentes anteriores. Bien, gracias Osvaldo Zavala por todo lo que nos has aportado en esta mesa, y bueno, pues le toca justamente a nuestro compañero Ronquillo cerrar esta ronda de comentarios, y agradeciendo a todos la posibilidad de estar en este contacto. Víctor, adelante, por favor.
Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que no, de ninguna manera se piensa que vivimos una situación similar a lo que ocurrió con la guerra del narco. Hay diferencias históricas determinantes. Lo que es una realidad y lo que ha cambiado poco, sí, es esta presencia de grupos criminales organizados que han generado sin duda una economía del delito. También es evidente el nexo, y lo decía Luis Astorga, entre el campo político y el campo del crimen. O sea, eso es innegable. Lo otro, que habría que reflexionar y ejemplificar precisamente con el estado de Guerrero, cómo operan estos grupos criminales en relación al viejo caciquismo, cómo se da una vinculación de intereses y de proyectos económicos políticos. Y bueno, yo no quiero extenderme demasiado, pero quiero insistir también en esto que es muy importante. No hay duda que detrás de esto está la política de prohibición, la política prohibicionista que ha generado que el narcotráfico sea uno de los grandes negocios en este momento, y ha generado también, no a nivel de México, porque a veces lamentablemente nuestra mira es muy corta y tenemos que mirar lo que ocurre en el mundo y en el contexto del mundo con estas transnacionales del narcotráfico que operan en todo el mundo. Y lo otro, sí, yo estoy de acuerdo en que el Chapo Guzmán, de verdad, cuando uno oye su manera de hablar, pues le da que pensar, pero no hay duda de que sí se han constituido empresas criminales, no en México, sino en el mundo. Esto no es de Netflix, esto es una realidad, y es una realidad documentada por la propia Organización de las Naciones Unidas, quien, por cierto, se ha pronunciado a favor de esta estrategia distinta a la prohibición. Este gobierno tiene, y lo mencionábamos la semana anterior, entre sus muchas tareas pendientes, tiene este asunto de la despenalización de algunas drogas. Por cierto, habría que, en relación a lo que dice Ricardo y aterrizándolo en la realidad de la que se hace reflexión y se construyen estadísticas, en la realidad del campo de batalla en el ejercicio periodístico, había que reflexionar lo que está ocurriendo y lo que ocurrió a lo largo del año pasado con los productores de amapola en Guerrero, desesperados ante la caída de los precios. Y obviamente en algún momento el propio López Obrador reflexionó en torno a ello, y la Iglesia Católica en Chilpancingo, el obispo, se pronunció ante la necesidad de negociar. Estamos en un momento de transformaciones históricas, y estas transformaciones históricas tienen que generarse. Insisto, nada que ver. Esta realidad es muy distinta, pero no hay duda de que lamentablemente este acuerdo, este decreto, lleva a una institucionalización de la militarización de la seguridad pública. Bueno, pues salvo que ustedes tengan, Ricardo o Osvaldo, algún último comentario, y si no, de otra manera, vamos cerrando y dejando esto como si fuera telenovela o serie de Netflix, Osvaldo, para la próxima, que sobran los temas y los detalles que nos pueden llevar largas horas de análisis, afortunadamente fundados e interesantes como los que ustedes plantean. Así es que, pues los invito a que quedemos para la próxima semana. Si no tienen otra cosa mejor que hacer, que nos juntemos otra vez a analizar estos temas. Ya está. Me parece buenísimo. Me parece bueno. Bueno, dejamos pues todo esto para la próxima, para el próximo jueves. Gracias, Víctor Ronquillo. Muchas gracias, Julio. Gracias también al público que nos ve y nos escucha. Gracias, Osvaldo Zavala. A los colegas también, a Osvaldo y a Ricardo. Gracias, Osvaldo. Gracias. Gracias a ti, Julio y Alejandro, y gracias a Ricardo y a Víctor por los comentarios, y un saludo al público. Con mucho gusto la seguimos el próximo jueves. Órale. Muchas gracias. Ricardo, buenas tardes, gracias. Gracias a ti, Julio, gracias también al auditorio por su amable atención, y gracias a los colegas Víctor y Osvaldo, y nos vemos el jueves, Dios mediante. Órale, sale, así quedamos. Gracias, ha sido una muy buena mesa de análisis y de discusión también, con sus momentos obviamente en los que hay puntos de vista distintos entre tres especialistas en estos temas.